19. Esa era su edad cuando su padre la cambió por una deuda de juego de $80 y un par de caballos de tiro. El pueblo de Red Creek la vio subirse al carromato de un montañés silencioso y con cicatrices. Apostaban plata a que no sobreviviría al invierno. Esperaban que se congelara. Esperaban que se quebrara. No sabían que la chica del vestido de algodón descolorido tenía más hierro en la espalda que los hombres que la vendieron. Esta es su historia. El polvo de Red Creek nunca se asentaba del todo. Flotaba en el aire, con sabor a cobre y sudor de caballo. Cubría las lenguas de los lugareños que se reunían fuera de la tienda para ver el espectáculo. Abigail estaba de pie en el paseo de madera. Su bolsa de lona yacía a sus pies. Contenía 2 vestidos de algodón, un par de botas de cuero gastadas, el peine de carey de su difunta madre y nada más. A su lado, su padre, Arthur, no podía mirarla a los ojos. No paraba de ajustarse el bombín. Su mano temblaba por una mezcla de whisky barato y una persistente vergüenza. El carromato se detuvo. Era un pesado vehículo para transportar madera, tirado por 2 mulas enormes y de mal genio. El hombre que sostenía las riendas no dijo «so». Simplemente tiró un poco hacia atrás y las bestias se detuvieron en seco. Su nombre era Jedediah Stone. El pueblo lo llamaba el oso de Bitterroot. Tenía 38 años, era viudo desde hacía más de un año. Vivía a 10 millas montaña arriba, donde la nieve empezaba en octubre y no se derretía hasta mayo. Bajó del carromato. Era un hombre grande, pero no blando. Su corpulencia era toda hombros y pecho, envuelta en un pesado abrigo de piel de ante, lustroso por la grasa vieja y la intemperie. Una pálida y dentada cicatriz bajaba desde su oreja izquierda hasta el cuello de su camisa. No miró a Arthur. Caminó directamente hacia Abigail. Sus ojos eran del color de la pizarra, planos, duros e indescifrables. «¿Entiendes el acuerdo?», dijo Jedediah. Su voz era un murmullo grave, áspero como una pala rascando la grava. «Lo entiendo», dijo Abigail. Su voz no tembló. Había ensayado este momento en la oscuridad de su cuarto durante 3 días. Desde que su padre confesó que había apostado la casa y su futuro en una sola mano de Faro. Jedediah había comprado la deuda al dueño del salón. A cambio, Arthur ofreció lo único que le quedaba. «Tengo 5 hijos allá arriba», dijo Jedediah, mirándola desde su altura. «Son salvajes. La cabaña es un desastre. Necesito una mujer que los mantenga vivos, mientras yo pongo trampas. No busco una esposa, busco una trabajadora». «Sé trabajar», respondió Abigail. No volvió a mirar a su padre. Arthur estaba muerto para ella. Jedediah asintió una vez. Se agachó, recogió su bolsa de lona como si no pesara nada y la arrojó a la parte trasera del carromato. No le ofreció la mano para subir. Abigail no la pidió. Se subió las faldas, pisó el rayo de la rueda de hierro y se impulsó hasta el banco de madera. «Un placer hacer negocios, Stone», balbuceó Arthur desde el paseo de madera, intentando una sonrisa nerviosa. Jedediah no respondió. Chasqueó las riendas, las mulas se abalanzaron hacia adelante y el carromato salió de Red Creek. La gente del pueblo los vio marchar. El herrero le murmuró algo al panadero. Algunas mujeres en los porches negaban con la cabeza, ajustándose los chales contra el viento. El consenso en Red Creek era unánime. La chica Miller caminaba hacia su tumba. Una delicada joven de 19 años no sobreviviría al aislamiento, al frío brutal y a un hombre que parecía capaz de partir un pino joven con sus propias manos. El viaje montaña arriba duró 4 horas. Durante las 2 primeras, ninguno de los dos habló. El camino pasó de ser de tierra apisonada a un traicionero sendero rocoso. Serpenteaba a través de densos bosques de pinos contortos. El aire se volvió notablemente más frío, traspasando el fino chal de Abigail. Se sentó muy erguida en el banco de madera, sintiendo cada sacudida y cada piedra en su espalda. Se negó a temblar, se negó a llorar. El cinismo había reemplazado su dolor hacía días. El mundo era un libro de cuentas, y las mujeres eran moneda de cambio. Simplemente estaba pagando la última factura de su infancia. «Hay una manta debajo del asiento»,
dijo Jedediah de repente, rompiendo el largo silencio. No giró la cabeza. Sus ojos permanecían fijos en el traicionero camino que tenían por delante. Abigail se agachó y sacó una manta de lana pesada y áspera. Olía ligeramente a perro mojado y a humo de leña, pero se la echó sobre los hombros con gratitud. «Gracias», murmuró. «No me des las gracias», dijo él. «Si te congelas antes de que lleguemos, pierdo $80. La crudeza de sus palabras la dejó sin aliento por un segundo. Pero luego, una extraña sensación de alivio la invadió. Aquí no había mentiras, ni promesas floridas de un hogar feliz. Era una transacción. Sabía a qué atenerse. Cuando el sol comenzó a ocultarse tras los picos dentados, proyectando largas sombras amoratadas sobre la nieve, el sendero se abrió a un pequeño claro. Una cabaña de troncos se apoyaba contra una pared de roca escarpada. Era robusta, pero carecía por completo de encanto. Un fino hilo de humo gris salía de la chimenea de piedra. El patio era un desastre. Había trampas oxidadas, leña cortada, pieles a medio curtir estiradas en marcos y huesos esparcidos por todas partes. Y entonces Abigail los vio. En el porche había 5 niños. Parecían menos seres humanos y más animales asustados y acorralados. La mayor, una chica que aparentaba unos 14 años, sostenía una pesada sartén de hierro fundido en la mano, con los nudillos blancos. Tenía el pelo rubio y enmarañado y los ojos llenos de veneno. A su lado, un niño de 12 años, descalzo en el barro helado, empuñaba un cuchillo de caza oxidado. Detrás de ellos se escondía una niña de unos 7 años, chupándose el pulgar, con el vestido oscurecido por la suciedad. En el suelo del porche estaban sentados 2 niños pequeños, gemelos, vestidos con lo que parecían sacos de harina recortados, con las caras manchadas de tierra y comida seca. Jedediah tiró de las riendas. La mula se detuvo. «Hemos llegado», dijo. Abigail miró la cabaña mugrienta, al hombre imponente a su lado y a los 5 niños hostiles que parecían listos para matarla. Respiró hondo, se quitó la manta y bajó al barro. El interior de la cabaña olía intensamente a grasa de tocino rancia, a lana mojada y al hedor agrio de cuerpos sin lavar. Abigail se quedó en la puerta, dejando que sus ojos se acostumbraran a la penumbra. La única ventana estaba cubierta por una capa de suciedad que bloqueaba la mayor parte de la tenue luz del atardecer. Una estufa de hierro fundido ocupaba el centro de la habitación principal, irradiando un calor escaso y débil. Dondequiera que miraba, había caos. Ollas de hierro fundido sin lavar estaban apiladas al azar sobre una tosca mesa de madera. Ropa sucia yacía en montones sobre el suelo de tablas. El suelo mismo estaba cubierto de barro seco y ceniza derramada. Jedediah pasó a su lado, agachando la cabeza para no chocar con el marco de la puerta. Dejó caer un saco de harina y un bloque de cerdo salado sobre la mesa. «Esta es Abigail», dijo a la habitación en general. No la presentó como su esposa, aunque el magistrado del pueblo había firmado los papeles que así lo establecían. «Ella se va a encargar de la casa». La chica mayor, aún agarrando la sartén, dio un paso al frente. Tenía la mandíbula apretada. «No necesitamos a nadie que se encargue de la casa. Lo he estado haciendo yo». Jedediah dirigió una mirada lenta y pesada a su hija. «Has evitado que se mueran de hambre, Clara. Apenas. La casa es una posilga, y te necesito trabajando en las líneas de trampas conmigo, no quemando frijoles en la estufa». Clara fulminó a Abigail con la mirada. Era una mirada de odio puro, sin adulterar. Era la mirada de una niña obligada a ser madre demasiado pronto. Una niña que había construido un reino frágil y miserable a partir del dolor, y ahora veía a una intrusa venir a robarle la corona. «No la escucharé», escupió Clara. «Lo harás», dijo Jedediah, su voz bajando una octava y resonando en las paredes de troncos. «O me responderás a mí. Ahora, baja la sartén». Clara estrelló la sartén contra la estufa de hierro con un estruendo ensordecedor. Pasó furiosa junto a Abigail, golpeándola con fuerza en el hombro al salir por la puerta. El niño de 12 años la siguió de cerca. Los 3 más pequeños se quedaron quietos, observando a Abigail con ojos grandes y aterrorizados.
Jedediah se volvió hacia Abigail. Clara tiene 14, Ben tiene 12, la callada es Sara, tiene 7. Los gemelos tienen 3, Jack y Sam, no hablan mucho. Caminó hacia un rincón de la habitación, donde una pesada cortina de lona dividía una pequeña área. Tu cama está ahí dentro. Yo duermo en el suelo junto al fuego. Me voy antes del amanecer. Espero una comida caliente cuando regrese al anochecer. Sin decir una palabra más, salió por la puerta principal para atender a las mulas. Abigail se quedó sola con los 3 niños más pequeños. El silencio en la cabaña era opresivo. Solo lo rompía el crepitar del fuego agonizante y la respiración entrecortada de los gemelos. No lloró. Llorar era un lujo para chicas que tenían redes de seguridad. Abigail no tenía ninguna. Se acercó a la pesada mesa de madera, cogió el saco de harina y lo colocó en un estante seco. Luego miró a Sara, la de 7 años. ¿Dónde está el jabón?, preguntó Abigail. Sara se limitó a mirarla y luego señaló lentamente con un dedo sucio un cubo de hojalata en el rincón. Esa noche fue una brutal lección de realidad. Abigail no durmió. Después de hervir una olla de avena salada para los niños, que comían con las manos como perros hambrientos, sin confiar en nada, observando cada uno de sus movimientos, esperó a que Jedediah desenrollara su petate junto al fuego. Se durmió en cuestión de minutos, y su pesada respiración llenó la habitación. Abigail encendió una única vela de sebo, se quitó el vestido de la ciudad y se puso el más viejo de sus 2 vestidos de algodón. Se ató un delantal a la cintura, empezó con el agua, llevó los pesados cubos de madera a la bomba en la oscuridad helada. Acarreó agua de un lado a otro, hasta que la gran caldera de cobre sobre la estufa estuvo llena. Atizó el fuego. Cuando el agua hirvió, empezó con los platos. Fregó la comida incrustada de las sartenes de hierro fundido, usando un puñado de arena y un trapo. El agua se volvió negra casi al instante. La tiró por la puerta trasera y volvió a empezar. Fregó la mesa hasta dejar la madera en carne viva. Barrió la ceniza del hogar. Encontró los montones de ropa sucia, los separó y los puso a remojo en una tina galvanizada. Sus manos se llenaron de ampollas rápidamente. El jabón de lejía le mordió la piel suave de los nudillos, abriéndole grietas. Ignoró el escozor, ignoró el agotamiento que tiraba de sus huesos. Trabajó con una intensidad silenciosa y furiosa. No lo hacía para impresionar a Jedediah Stone. No lo hacía para ganarse el amor de sus hijos salvajes. Lo hacía para marcar su territorio. Si iba a sobrevivir en este infierno, tenía que controlarlo. Para cuando el cielo tras la ventana sucia empezó a teñirse de un gris pálido y amoratado, la habitación principal de la cabaña era irreconocible. La mesa estaba despejada y fregada. Las ollas estaban apiladas ordenadamente. El suelo estaba barrido. La puerta se abrió con un crujido, y Jedediah entró después de revisar el perímetro. Se detuvo en seco. Sus ojos recorrieron la habitación, observando las superficies limpias, los estantes organizados y el tenue olor a jabón de lejía que había reemplazado el hedor a grasa. Finalmente, su mirada se posó en Abigail. Estaba sentada en un taburete de madera junto al fuego, con las manos en el regazo, rojas y en carne viva. Parecía agotada, con el pelo suelto de las horquillas, pero mantenía la barbilla en alto. No sonrió, no la elogió, simplemente caminó hacia la estufa. Se sirvió una taza del café de achicoria que ella había preparado y tomó un sorbo. «Trabajas duro», dijo en voz baja. «Sobrevivo», respondió ella. Jedediah la miró por encima del borde de su taza de hojalata. Por una fracción de segundo, la pizarra plana de sus ojos cambió, revelando un destello de algo parecido al respeto. «Clara te dará guerra hoy». «Lo sé», dijo Abigail. «No dejes que gane». Dejó la taza, cogió su pesado rifle y salió por la puerta hacia la nieve. La guerra comenzó por un par de botas. Habían pasado 3 días desde la llegada de Abigail a la cabaña. La rutina se había convertido en un ciclo brutal e interminable de trabajo. Traer agua, cortar leña, hervir avena, fregar, remendar, acarrear. Apenas hablaba con los niños, y ellos no le hablaban a ella. Sarah la seguía como una sombra, manteniendo una distancia de 5 pies, mientras los gemelos se sentaban mayormente en la tierra bajo el porche,
jugando con piedras. Pero Clara y Ben eran de otra calaña. Eran combatientes activos. Clara dejaba huellas de barro a propósito en el suelo que Abigail acababa de fregar. Ben escondía el atizador del fuego. Abigail nunca gritaba, no los regañaba. Simplemente le entregaba a Clara el trapeador y señalaba el suelo, quedándose allí en silencio, hasta que la adolescente, furiosa y maldiciendo en voz baja, lo limpiaba. Encontró el atizador ella misma y lo guardó bajo llave en un cofre de madera. Estaba librando una guerra de desgaste, y Abigail tenía más paciencia que unos niños enfadados. Pero en la cuarta mañana, un viento gélido aulló desde la cresta, trayendo una ventisca cegadora de nieve. Jedediah se había ido temprano para revisar una línea de trampas en el valle, dejando a Abigail sola con la prole. Estaba en la mesa, pasando una aguja roma a través de un desgarro en los pesados pantalones de lana de Ben, cuando Clara salió de la zona de dormir dividida por la cortina. La joven de 14 años llevaba un abrigo grueso, un gorro de lana y un par de botas de cuero podridas y demasiado grandes. Abigail no levantó la vista de su costura. «Quítate las botas, Clara. Las suelas se están despegando. Necesito volver a coserlas antes de que se pudran por completo». Clara se detuvo con la mano en el pestillo de la puerta. «Voy a salir a revisar las trampas. No con esta ventisca, no lo harás», dijo Abigail, con voz plana y tranquila. «No encontrarás las trampas y arruinarás las botas. Quítatelas». Clara se burló. «No eres mi madre. No eres más que una perra callejera que papá trajo a casa porque le diste lástima». La púa era afilada, destinada a hacer sangre. En Red Creek, un comentario así habría enviado a una joven corriendo a su habitación llorando. Pero Abigail simplemente ató el hilo de los pantalones de Ben y cortó la hebra con los dientes. «No me importa lo que sea para ti», dijo Abigail, finalmente levantando la vista. Sus ojos eran oscuros y firmes. «Me importa que si sales con esa nieve, se te mojarán los pies. Si se te mojan los pies con esas botas podridas, se te congelarán. Si se te congelan, tu padre tendrá que cortarte los dedos de los pies con un cuchillo de caza y yo seré quien tenga que sujetarte mientras lo hace. Ya tengo suficientes quehaceres hoy, Clara. No tengo tiempo para una amputación. Quítate las botas». Clara la miró, atónita por la fría y pragmática lógica de la declaración. Quería una pelea a gritos. Quería lágrimas. No sabía cómo luchar contra esta lógica aterradora e inquebrantable. «No puedes decirme qué hacer», gritó Clara, con la voz quebrada, delatando su juventud. Abrió la puerta. El viento entró de golpe en la cabaña, lanzando una lluvia de nieve blanca sobre el suelo limpio. Ben se levantó del rincón, observando a su hermana mayor, listo para seguirla. Abigail se puso de pie. No se apresuró. Caminó hacia la puerta. Clara intentó salir, pero Abigail la agarró por el cuello de su grueso abrigo. No tiró con fuerza, pero la sujetó con firmeza. Clara se revolvió, lanzando su peso hacia adelante, pero Abigail se plantó. Años de cargar con el peso de los fracasos de su padre la habían hecho engañosamente fuerte. «Suéltame», gritó Clara, lanzando un puñetazo hacia atrás. Le dio a Abigail en el pómulo, un golpe seco y agudo que provocó un destello de luz tras los ojos de Abigail. Abigail no la soltó. Saboreó el cobre en su boca. Agarró la parte delantera del abrigo de Clara con ambas manos, arrastró a la adolescente que se debatía hacia el interior de la cabaña y cerró de golpe la pesada puerta de roble con la bota, echando el cerrojo de hierro. Clara retrocedió tambaleándose, respirando con dificultad, con los puños apretados, esperando la represalia. Esperaba una bofetada. Su padre habría gritado. Su madre, antes de morir, habría llorado. Abigail se quedó allí. Se llevó la mano a la cara y se limpió un fino hilo de sangre de la comisura de la boca con el dorso de su pulgar encallecido y en carne viva. Miró la sangre en su piel y luego volvió a mirar a Clara. «Quítate las botas, Clara», repitió Abigail, con exactamente el mismo tono de voz que antes, tranquilo, inamovible. El fuego se extinguió en Clara. La comprensión golpeó a la adolescente como un golpe físico. No podía quebrar a esta mujer. Podía golpearla, podía odiarla, pero no podía moverla.
Clara miró el labio sangrante de Abigail y luego al suelo. Lentamente, con manos temblorosas, se desató las botas y se las quitó de una patada. Se dio la vuelta y corrió detrás de la cortina de lona. Ben se quedó en el rincón, mirando a Abigail con los ojos muy abiertos por la sorpresa. «Tráeme las botas, Ben», dijo Abigail. El niño se apresuró, recogió las botas de cuero mojadas y podridas, y las colocó sobre la mesa cerca de su costurero. No dijo una palabra, pero al retroceder, hubo un cambio en su postura. El desafío había desaparecido, reemplazado por una cautela recelosa. Cuando Jedediah regresó esa noche, la cabaña estaba cálida. Un guiso de cerdo salado y frijoles secos hervía a fuego lento en la estufa. Los niños estaban sentados en silencio junto al hogar. Clara tejía agresivamente en un rincón, negándose a levantar la vista. Jedediah se sacudió la nieve de las botas y colgó su pesado abrigo en la percha. Se acercó a la mesa y vio a Abigail cosiendo las gruesas suelas de cuero de las botas de Clara, con una aguja curva para cuero, sus manos trabajando metódicamente. Luego vio el oscuro y creciente moretón en su pómulo y la sangre seca en la comisura de su boca. Se detuvo. La atmósfera en la cabaña se tensó al instante. Los niños contuvieron la respiración. Los ojos de Jedediah se dirigieron a Clara, que se encogió contra la pared, aterrorizada. «¿Qué ha pasado?», preguntó Jedediah. Su voz era peligrosamente silenciosa. Abigail no perdió el ritmo. No levantó la vista de su costura. «Me resbalé al ir a por leña», mintió, tirando con fuerza del grueso hilo. El mango del hacha me dio debajo del ojo. «Qué torpe por mi parte». Jedediah la miró a ella, y luego a Clara, que sabía exactamente lo que había pasado. Él sabía que Abigail mentía, y sabía por qué. No se estaba haciendo la víctima. Estaba manejando su propio territorio. Se negaba a dejar que él librara sus batallas, y al hacerlo, estaba comprando el silencio de los niños, y quizás, con el tiempo, su lealtad. Jedediah se acercó a la palangana, se echó agua fría en la cara. Mientras se secaba con una toalla, miró a Abigail por encima de la tela. Por primera vez desde que se conocieron, las duras líneas alrededor de su boca se suavizaron una fracción. No era una sonrisa, no exactamente, pero era un reconocimiento. «Mañana afilaré el hacha», dijo en voz baja. «No querría que volvieras a resbalar». «Te lo agradecería», dijo Abigail, cortando el grueso hilo con los dientes. Abajo en el valle, el pueblo de Red Creek bebía su whisky, seguro de que la chica Miller estaba en ese momento congelándose en un rincón, llorando por su padre, rota por la montaña. Estaban equivocados. Abigail no se estaba rompiendo, solo estaba echando raíces. Enero intentó matarlos. No fue un intento malicioso, solo la brutalidad indiferente de la cordillera de Bitterroot. La nieve no solo caía, sepultaba el mundo, acumulándose a 10 pies de altura contra el lado de la cabaña que daba al viento. Durante 3 semanas, Jedediah no pudo revisar sus trampas. La familia estaba encerrada en una única habitación húmeda. El aire se espesó con el olor a humo de leña, cuerpos sin lavar y avena hirviendo. El aislamiento era una olla a presión diseñada para volver violenta a la gente. Pero la violencia nunca llegó. Abigail no lo permitió. Estableció un ritmo tan implacable que funcionaba como una religión. Desayuno, tareas, remendar, leer, cena, dormir. Había encontrado una Biblia maltrecha y una copia agrietada de un libro de lectura de McGuffey en el fondo del baúl de Jedediah. Y cada tarde, obligaba a Clara, Ben y Sarah, les enseñaba las letras. No les preguntó si querían aprender. Era simplemente la ley de la habitación. Entonces, empezó la tos. Comenzó con Sam, el más pequeño de los gemelos. Un sonido seco y entrecortado que resonaba en la oscuridad. A la segunda noche, Jack también la tenía. Al tercer día, la tos se volvió húmeda y retumbaba en sus pequeños pechos. Sus frentes ardían. Dejaron de llorar y simplemente se quedaron tumbados en la alfombra tejida junto a la estufa, con la respiración superficial y rápida. El miedo, frío y agudo, finalmente penetró en la cabaña. Jedediah caminaba de un lado a otro.
El oso de Bitterroot, un hombre que había estrangulado a un puma con un alambre de trampa, se veía completamente indefenso ante una dolencia microscópica. No paraba de meter leña en la estufa, sobrecalentando la habitación hasta que el sudor perlaba sus frentes, recorriendo el suelo de tablas con pasos pesados e inútiles. «Deja de caminar», dijo Abigail. No levantó la vista. Estaba sentada en el suelo entre los gemelos. «Estás levantando polvo. Ve a picar cebollas, todas». Jedediah se detuvo. La miró, con la mandíbula apretada, pero caminó hacia la trampilla del sótano, sacó las cebollas de invierno que quedaban y empezó a picar. Durante 48 horas, Abigail no durmió. Hirvió las cebollas hasta convertirlas en una pasta picante y punzante. La envolvió en trozos de lino y presionó las cataplasmas sobre los pechos de los gemelos. Hervía agua constantemente, echando agujas de pino para llenar la cabaña de un vapor espeso y resinoso. Les metía cucharadas de caldo caliente por la garganta, incluso cuando se atragantaban y lo escupían sobre su vestido. En la segunda noche, el fuego ardía bajo. El viento aullaba contra las paredes de troncos, un chillido agudo y solitario. Abigail estaba sentada en el suelo, con la cabeza de Sam en su regazo. Tenía los ojos hundidos, rodeados de sombras oscuras y moradas. Sus manos, agrietadas y sangrantes por el lavado constante, acariciaban el pelo enmarañado de los niños. Clara apareció de detrás de la cortina de lona. Llevaba su camisón, temblando por la corriente de aire. Se quedó allí un largo momento, observando a Abigail. El odio que había ardido tan intensamente en los ojos de la adolescente hacía un mes había desaparecido, reemplazado por un agotamiento hueco y aterrorizado. Clara se acercó. No dijo una palabra. Simplemente se sentó en el suelo frente a Abigail, levantó suavemente la cabeza de Jack y la colocó en su propio regazo. Cogió un trapo, lo mojó en el cuenco de agua tibia y empezó a limpiar la frente de su hermano. Se quedaron así en silencio durante 3 horas. La guerra entre ellas había terminado. No terminó con una disculpa, sino con una trinchera compartida. Cerca del amanecer, Jedediah se despertó de donde se había quedado dormido en una silla. Miró al suelo. Abigail estaba dormida, con la espalda encorvada contra la áspera corteza de un tronco de soporte. Los gemelos respiraban con facilidad. Su fiebre había bajado, sus pechos subían y bajaban con un ritmo constante y sin esfuerzo. Clara también estaba dormida, con la cabeza apoyada en el hombro de Abigail. Jedediah contempló la escena. Recordó a su difunta esposa, una mujer frágil que había llorado cuando llegaron las nieves, que se había marchitado en esta cabaña, abrumada por la montaña y los niños. La había amado, pero ella no estaba hecha para este rincón del mundo. Miró a Abigail, la chica del pueblo, la chica que se suponía que debía romperse. Tenía la cara sucia, vómito seco en el vestido y moratones en las manos. Parecía un soldado. Se levantó en silencio. Cogió su pesado abrigo forrado de piel de la percha, se acercó y lo colocó con cuidado sobre Abigail y Clara, asegurándose de que también cubriera a los gemelos. Abigail se movió ligeramente bajo el pesado calor. No abrió los ojos, pero murmuró. «Hay que ir a por agua». «Yo me encargo del agua», susurró Jedediah. Su voz áspera apenas un rasguño en la habitación silenciosa. «Duerme, Abigail». Fue la primera vez que usó su nombre desde el día en que la compró. La montaña lloró en mayo. El deshielo trajo ríos de barro marrón, dejando al descubierto las agujas de pino podridas y los huesos de ciervo enterrados bajo la capa de invierno. El hielo del río Bitterroot se resquebrajó como disparos de rifle. La primavera significaba el puesto comercial. Significaba cargar las pieles que Jedediah había logrado atrapar antes de la helada profunda y cambiarlas por harina, sal, pólvora y hierro en Red Creek. La mañana que se fueron, el carromato estaba cargado hasta los topes. Jedediah ató los fardos de pieles de castor, zorro y lobo. Las mulas, gordas y descansadas, pateaban impacientes en el barro. Abigail salió al porche. Llevaba su descolorido vestido de la ciudad, pero estaba meticulosamente limpio y remendado. Sobre él, llevaba un abrigo a medida, hecho de gruesa piel de lobo gris. Jedediah se lo había entregado una semana antes
sin decir palabra. Él mismo había curtido la piel y la había cosido. Le quedaba perfecto. Los niños se subieron a la parte trasera del carromato. Seguían siendo salvajes, todavía toscos, pero eran diferentes. Ben no llevaba un cuchillo oxidado. Estaba leyendo una cartilla. El pelo de Sara estaba trenzado pulcramente por su espalda. Los gemelos estaban callados, observando los árboles. Clara se sentó cerca de la parte delantera, sosteniendo la cantimplora de hojalata. Jedediah le ofreció a Abigail una mano para subir al banco. Ella la aceptó. La palma de su mano era como cuero cálido. La subió con facilidad, luego se sentó a su lado y tomó las riendas. El viaje de bajada de la montaña llevó menos tiempo que el de subida, pero la expectación lo hizo parecer más largo. Abigail sabía lo que le esperaba. Conocía los ojos que la seguirían. Red Creek no había cambiado. Los paseos de madera seguían torcidos. El aire todavía olía a tabaco barato y estiércol de caballo. Mientras el pesado carromato de madera retumbaba por la calle principal, la conversación se detuvo. Los hombres se detuvieron con los vasos a medio camino de la boca en el porche del salón. Las mujeres que barrían la tienda bajaron sus escobas. Buscaban el cadáver de la chica Miller. Esperaban una criatura de ojos hundidos y derrotada. En su lugar, vieron a una matriarca. Abigail se sentó perfectamente erguida en el banco. El abrigo de lobo le daba una silueta imponente y salvaje. Su piel estaba bronceada por el sol de la altitud, su mandíbula firme, sus ojos recorriendo el pueblo con fría indiferencia. No parecía una chica que había sido vendida. Parecía una mujer que era dueña del hombre que conducía el carromato. Jedediah detuvo las mulas frente a la tienda. Puso el freno. No miró a los habitantes del pueblo que lo observaban. Saltó al suelo, fue a la parte trasera y comenzó a lanzar los pesados fardos de pieles sobre el paseo de madera. Abigail bajó por su cuenta. Los niños salieron en tropel detrás de ella. No se dispersaron. Se agruparon estrechamente a su alrededor, con Ben instintivamente poniéndose delante de Sara cuando un perro callejero se acercó demasiado. «Esperad aquí», les dijo Abigail. «No toquéis los barriles». Se dio la vuelta para entrar en la tienda y darle la lista de suministros al dependiente. ¡Abigail! La voz era arrastrada, débil. Abigail se detuvo. Se giró lentamente. De pie, cerca del callejón, estaba su padre, Arthur. Tenía un aspecto terrible. El invierno no había sido amable con él. Su bombín había desaparecido. Su abrigo estaba manchado y poseía la energía nerviosa y temblorosa de un hombre que necesita un trago, pero se ha quedado sin crédito. Dio un paso adelante, forzando una sonrisa acuosa. «Abby, por Dios, niña, estás viva». La calle quedó en silencio absoluto. Incluso el herrero dejó de martillar. Todos querían oír esto. Abigail miró al hombre que la había cambiado por caballos y una deuda de cartas. No sintió ira. La ira requería una conexión que ya no poseía. Solo sintió un leve y clínico asco. «Lo estoy», dijo, su voz resonando claramente en la calle silenciosa. Arthur dio otro paso, observando el caro abrigo de lobo que llevaba, notando los enormes fardos de pieles de primera que Jedediah estaba subiendo a la balanza. Su mente, podrida por el whisky, comenzó a calcular de inmediato. «He estado muerto de preocupación», mintió Arthur, con las manos temblorosas. «Cometí un error, Abby. Un terrible error. Pero las cosas están mejorando. Tengo una pista sobre una mina de plata. No tienes que quedarte con él. Puedes volver. Somos familia». Extendió la mano para agarrarla del brazo. Nunca llegó a tocarla. Una mano pesada y encallecida se cerró sobre la muñeca de Arthur con la fuerza de un tornillo de hierro. Jedediah había cruzado la distancia desde el carromato sin hacer ruido. No apretó lo suficiente como para romper el hueso, pero Arthur jadeó de dolor, sus rodillas doblándose ligeramente. Jedediah no miró a Arthur, miró a Abigail. Los ojos de pizarra del montañés estaban firmes. No estaba tomando el control. Le estaba ofreciendo una elección. «Di la palabra y lo romperé». Abigail sostuvo la mirada de Jedediah por un segundo. Luego negó con la cabeza de forma apenas perceptible. Jedediah soltó la muñeca de Arthur y dio medio paso atrás, colocándose ligeramente detrás de su hombro derecho.
una sombra silenciosa. Un arma cargada esperando su gatillo. Abigail se acercó a su padre. Arthur se frotó la muñeca, sudando profusamente, dándose cuenta de repente de que estaba muy cerca de la muerte. «No cometiste un error, Arthur», dijo Abigail. Su voz era baja, pero cortó el aire polvoriento como una navaja de afeitar. «Hiciste un trato, uno bueno. Te deshiciste de una hija y conseguiste tus caballos. Yo pagué tu deuda. Abby, por favor, no me llames así», interrumpió. No levantó la voz. No era necesario. No tengo padre. Tengo una casa. Tengo hijos. Tengo trabajo que hacer. Le dio la espalda. Fue el despido definitivo. No volvió a mirar a la gente del pueblo que la observaba en un silencio atónito. Entró directamente en la tienda, con Clara y Ben siguiéndola de cerca, cargando los sacos de harina vacíos. Jedediah se quedó en el paseo de madera un momento más. Miró a Arthur, que se miraba las botas, temblando. Luego Jedediah miró a los hombres en el porche del salón. No frunció el ceño, simplemente los miró, memorizando sus rostros, asegurándose de que entendieran la nueva realidad. Luego se dio la vuelta y siguió a su esposa al interior. Afuera, el pueblo de Red Creek exhaló. El panadero miró al herrero. La narrativa se había hecho añicos. La chica Miller no solo había sobrevivido al oso de Bitterroot, lo tenía completamente domado. El otoño en Bitterroot era algo fugaz y violento. Las hojas no solo cambiaban de color, se desangraban, volviéndose de un púrpura amoratado y un naranja quemado antes de que el viento del norte las arrancara de las ramas. A principios de noviembre, el suelo estaba duro como el hierro. La escarcha cubría los pinos contortos como vidrio molido. La transacción en Red Creek le había comprado a Abigail una temporada de tranquilidad. Pero la paz en la frontera siempre era tiempo prestado. Abajo en el valle, Arthur había seguido bebiendo, y un hombre borracho con el ego herido inevitablemente hablaba en el salón. Hablaba con cualquiera que le comprara un trago de whisky de centeno. Contaba historias de los pesados fardos de pieles de primera que Jedediah transportaba, exagerando el peso. Murmuraba sobre piezas de oro escondidas bajo las tablas del suelo de la cabaña de la montaña. La mayoría de los hombres lo ignoraban. 3 no lo hicieron. Sus nombres eran Lyle, Cobb y Sutton. Eran vagabundos, hombres que merodeaban por los campamentos mineros en busca de plata fácil y objetivos vulnerables. Pensaron que una cabaña aislada, un viejo montañés, una joven esposa y un puñado de niños era un botín tan fácil como un hombre podría desear. Esperaron hasta la primera helada profunda, sabiendo que las líneas de trampas mantendrían a Jedediah alejado durante horas. Era un martes. Jedediah había bajado con las mulas a la cuenca inferior para talar madera muerta. Estaba a 4 millas de distancia. Abigail estaba en el porche derritiendo grasa de venado en una caldera de hierro fundido. El aire olía espeso, grasiento y rico. Clara estaba dentro de la cabaña enseñando a los gemelos a leer con el maltrecho libro de McGuffey. Ben estaba detrás partiendo leña en el enorme tocón de roble. Los perros no ladraron, simplemente se levantaron, con el pelo del lomo erizado, un gruñido bajo y retumbante comenzando en sus pechos. Abigail dejó de remover la grasa. Miró por el sinuoso camino de tierra. 3 jinetes emergieron de la línea de árboles. Sus caballos estaban cubiertos de espuma, echando columnas de vapor blanco por sus fosas nasales. Los hombres llevaban pesados guardapolvos de lona, sus rostros ensombrecidos por sombreros de ala ancha. No parecían tramperos perdidos. Cabalgaban en una formación cerrada y deliberada. Depredadores. Abigail no soltó la paleta de madera. Se limpió las manos grasientas en el delantal. Caminó despreocupadamente hacia la puerta principal, la abrió una pulgada y habló hacia el interior de la cabaña. «Clara, lleva a los gemelos detrás de la cortina. Ven, coge el rifle pesado de tu padre. Ponte junto a la ventana. No dispares a menos que suban al porche». No esperó una respuesta. Cerró la puerta, caminó hasta el otro extremo del porche y cogió la escopeta de 2 cañones del calibre 10 que Jedediah guardaba apoyada contra la leña apilada. Comprobó la recámara. 2 pesados cartuchos de latón cargados con perdigones. La cerró de golpe,
el chasquido metálico resonando bruscamente en el aire frío, y apoyó el pesado cañón sobre su antebrazo. Volvió a la caldera y esperó. Los jinetes se detuvieron a 10 yardas del porche. Sus caballos pateaban el barro helado. Lyle, un hombre con la cara picada de viruela y una sonrisa podrida, se inclinó en su silla. «Buenos días, señora», dijo Lyle. Su voz era melosa, cubierta de falsos modales. «Día frío para derretir grasa». «Se pondrá más frío», dijo Abigail. Su voz era plana, no se movió. Cobb, un hombre corpulento con una barba espesa, escupió un chorro de jugo de tabaco oscuro en la nieve. Sutton, el más joven de los tres, mantenía la mano perezosamente cerca de la empuñadura de su revólver Colt. «Buscamos a su marido», continuó Lyle, mirando alrededor del patio. «Tenemos algunos asuntos que discutir. Arthur, del pueblo, nos envió. Dijo que Jedediah podría tener trabajo para hombres de buen hacer». «Mi marido no contrata», dijo Abigail, «y mi padre es un mentiroso que vende cosas que no le pertenecen. El camino de vuelta a Red Creek está detrás de ustedes. Les sugiero que lo tomen antes de que caiga el sol». La falsa sonrisa se borró de la cara de Lyle. Intercambió una mirada con Sutton. Habían esperado a una chica asustada. Esperaban que corriera adentro y atrancara la puerta, dándoles rienda suelta para derribarla. No esperaban a una mujer sosteniendo una escopeta del calibre 10 con la facilidad casual de una escoba. «Ahora, no nos precipitemos, señorita», se burló Sutton, pasando la pierna por encima del pomo de la silla y bajando al suelo. «Hemos cabalgado un largo trecho, vamos a entrar a calentarnos, y vamos a echar un vistazo bajo esas tablas del suelo de las que tanto habló Arthur». Sutton dio un paso hacia el porche. Abigail no gritó una advertencia. No disparó un tiro de advertencia al aire. Los tiros de advertencia eran para gente que no conocía el coste del suelo que pisaba. Levantó la pesada escopeta, la apuntó al pecho de Sutton y apretó el primer gatillo. El rugido de la escopeta del calibre 10 rompió el silencio de la mañana. El retroceso golpeó el hombro de Abigail como la coz de una mula, haciéndola retroceder medio paso, pero mantuvo el equilibrio. Los perdigones atravesaron el lado derecho del guardapolvo de lona de Sutton, destrozándole el hombro y lanzándolo hacia atrás en el barro helado. Gritó, un sonido agudo y fino de absoluta conmoción y agonía. Su caballo se encabritó, corcoviando salvajemente de terror, y huyó hacia la línea de árboles. Lyle y Cobb gritaron, sus manos cayendo sobre sus pistoleras. Antes de que cualquiera de los dos pudiera desenfundar, el cristal de la ventana de la cabaña se hizo añicos hacia afuera. El fuerte estruendo del rifle de Buffalo Sharps de Jedediah resonó en el patio. La enorme bala del calibre 50 pasó a una pulgada de la cabeza de Lyle, arrancando un trozo de corteza del pino que estaba 10 pies detrás de él. Ben estaba en la ventana rota, accionando la palanca, cargando otra bala masiva. Su rostro estaba pálido, pero sus manos no temblaban. Abigail amartilló el segundo percutor de la escopeta. La apuntó directamente al caballo de Lyle. «Me queda un cartucho», dijo Abigail, su voz cortando los gemidos de agonía de Sutton. «Él tiene un rifle de búfalo. Y ustedes tienen 2 caballos. Pueden irse de aquí ahora mismo, o pueden volver a Red Creek caminando y cargando con él. Ustedes eligen». Lyle se quedó helado. Su mano agarraba la culata de su pistola, pero sus ojos estaban fijos en los cañones oscuros y vacíos que le apuntaban. Miró la ventana rota, y luego a Sutton, que se retorcía en el suelo, agarrándose un hombro destrozado. La matemática era simple, era fea, y era simple. «Tranquila, señora», balbució Cobb, levantando las manos vacías. «Nos vamos. Súbanlo», ordenó Abigail. Les llevó 2 minutos frenéticos arrastrar al gritón de Sutton y colocarlo sobre la parte trasera de la silla de Cobb. No miraron hacia el porche, espolearon sus caballos y cabalgaron con fuerza por el sendero de la montaña, dejando un rastro de gotas de un carmesí brillante en la escarcha blanca. Abigail permaneció en el porche durante mucho tiempo. El zumbido en sus oídos se desvaneció lentamente, reemplazado por el aullido del viento entre los pinos. El olor a pólvora quemada mezclado con el aroma de la grasa derretida. Abrió la escopeta, sacó el cartucho de latón humeante y gastado,
y lo dejó caer sobre las tablas del suelo. Cargó un cartucho nuevo de su bolsillo del delantal, cerró el arma de golpe y la apoyó de nuevo contra la pared. Solo entonces sus manos comenzaron a temblar. La puerta de la cabaña se abrió lentamente. Clara salió. No sostenía un libro. Sostenía un pesado atizador de hierro. Miró la sangre en el patio y luego a Abigail. Ben salió detrás de ella, con el pesado rifle Sharps apuntando con seguridad al suelo. No miraron a Abigail como una madrastra. No la miraron como la chica que su padre compró. La miraron como el centro absoluto de su supervivencia. Abigail se volvió hacia ellos. Su hombro le palpitaba violentamente. Tragó el sabor a cobre de la adrenalina en su boca. «Ben», dijo en voz baja, «coge una pala del cobertizo. Cubre esa sangre con tierra antes de que los perros se metan en ella. Clara, ven a ayudarme a terminar este cebo». «Sí, mamá», dijo Ben. Era la primera vez que la llamaba así. Cuando Jedediah regresó 3 horas después, el patio estaba en silencio. La caldera estaba limpia. Vio la ventana rota. Vio la tierra removida en el patio. Vio el casquillo de escopeta de latón vacío sobre la barandilla del porche. Entró en la cabaña. Los niños estaban sentados junto al fuego. Abigail estaba en la mesa pelando patatas. Un feo y oscuro moratón ya se estaba formando en su hombro derecho, visible a través del fino algodón de su vestido. Jedediah dejó su hacha. Miró a Ben. «Vinieron hombres», dijo Ben, con voz firme, «del pueblo, buscando dinero». La mandíbula de Jedediah se apretó, los músculos trabajando furiosamente bajo su piel llena de cicatrices. Miró el pesado rifle, limpio y aceitado, sobre la repisa de la chimenea. Miró la escopeta apoyada junto a la puerta. Luego miró a su esposa. Se acercó a la mesa. No le preguntó si estaba bien. No le preguntó qué había pasado. Acercó una silla de madera, se sentó frente a ella, sacó su cuchillo de caza, cogió una patata del saco y empezó a pelar. Trabajaron en silencio. Era un silencio más pesado que cualquier palabra, forjado en cordita y sangre compartida. La transacción estaba completamente muerta. El matrimonio acababa de empezar. El invierno vino y se fue. Luego otro, y luego 5. La montaña no cambió. Siguió siendo brutal, indiferente y salvaje. Pero la cabaña al borde de la línea de árboles se transformó. Se expandió. Jedediah taló más madera, añadiendo 2 habitaciones extra. El patio ya no era un cementerio de huesos esparcidos y trampas oxidadas. Estaba ordenado. Un enorme leñero estaba lleno hasta las vigas. Un sótano rebosaba de conservas en frascos, carne ahumada y verduras de invierno. Abigail no se ablandó con la edad. Se volvió más dura, pero era una dureza resistente y pulida, como el cristal de río. Dejó de usar los descoloridos vestidos de algodón de Red Creek. Vestía lana gruesa, piel de ante y el abrigo de lobo gris. Se cortó el pelo a la altura de los hombros para que no se le enganchara con el viento. Los niños crecieron como la mala hierba en tierra fértil. Clara, la niña enfadada con la sartén de hierro fundido, se convirtió en una mujer feroz y de mente aguda. Cuando cumplió 18 años, no se casó con un chico del lugar. Abigail la subió a un tren a Denver con una bolsa de cuero llena de monedas de oro, dinero ahorrado completamente en secreto al desviar parte de las ganancias del comercio de pieles. Clara fue a una escuela de magisterio. Lloró cuando el tren se alejó, agarrando con fuerza la mano encallecida de Abigail a través de la ventana hasta que la locomotora los separó. Ben creció tanto como su padre. A los 16 años, ya se encargaba solo de las líneas de trampas de alta montaña. Se movía con el silencio de un leopardo de las nieves. Nunca hablaba mucho, pero cada noche, sin falta, colocaba el mejor corte de carne de sus cacerías en el plato de Abigail antes de servirse él. Sara se convirtió en la arquitecta silenciosa de la cabaña, gestionando los libros de cuentas, la costura y el jardín. Los gemelos, Jack y Sam, eran chicos salvajes, completamente ferales, pero obedecían al instante un único y agudo silbido de Abigail, deteniéndose en seco como sabuesos entrenados. Y Jedediah, el oso de Bitterroot, encaneció. Sus enormes hombros se encorvaron una fracción.
La cicatriz dentada de su cara se desvaneció entre las profundas arrugas de su piel. Ponía menos trampas. Pasaba más tiempo tallando madera en el porche, observando la línea de árboles. Nunca se convirtió en un hombre de palabras profundas. Nunca le trajo flores silvestres ni recitó poesía. Su amor era una arquitectura de acciones. Era él despertándose una hora antes para atizar el fuego para que los pies de ella no tocaran el suelo frío. Era ella pasando 3 días cosiendo meticulosamente un abrigo de lona encerada impermeable para que a él no le dolieran las articulaciones con la lluvia helada. Una tarde a finales de noviembre, 10 años después del día en que se subió a su carromato en Red Creek, Abigail estaba sentada en el porche. Los niños dormían dentro. La montaña estaba en silencio, sepultada bajo la primera capa gruesa de nieve invernal. Jedediah salió. Sostenía 2 tazas de hojalata de café de achicoria con una buena dosis de whisky de centeno. Le dio una y se sentó pesadamente en la mecedora a su lado. Se sentaron en silencio, observando la luz de la luna reflejarse en los picos dentados. El aire era tan frío que quemaba los pulmones, pero no lo sentían. El magistrado del pueblo subió hoy por el sendero de abajo, dijo Jedediah de repente, su voz áspera rompiendo el silencio. Abigail tomó un sorbo de su café. El whisky le quemó la garganta maravillosamente. ¿Ah, sí? ¿Qué quería? Arthur murió, dijo Jedediah. No la miró. Observó los árboles. El hígado le falló. Murió en un catre detrás del salón. El magistrado quería saber si querías bajar a reclamar el cuerpo, pagar por una lápida. Abigail bajó la vista a su taza de hojalata. Observó el líquido oscuro arremolinarse. Pensó en el hombre del bombín. Pensó en la deuda de juego de $80. Pensó en la aterrorizada chica de 19 años que se había subido a un carromato esperando morir. No sintió nada. La montaña había consumido a esa chica hacía mucho tiempo. No, dijo Abigail. Su voz era firme, tranquila y completamente desprovista de arrepentimiento. No tengo familia en Red Creek. Que el pueblo lo entierre. Jedediah asintió lentamente. No insistió. Extendió su mano enorme, llena de cicatrices y artrítica, cruzando el espacio entre sus sillas. Abigail movió su mano y dejó que él la tomara. Su agarre era cálido, pesado y profundamente familiar. Frotó su pulgar sobre los gruesos callos de los nudillos de ella. Conocía la historia detrás de cada cicatriz en sus manos. Eran el libro de cuentas de su supervivencia. «Lo hiciste bien, Abby», murmuró. Era el mayor elogio que sabía dar. «Lo hicimos bien», lo corrigió ella, apretando su mano. Se sentaron juntos en la oscuridad helada, 2 personas duras conteniendo lo salvaje, anclados por completo a las raíces que habían sangrado para hacer crecer. El pueblo de Red Creek había apostado plata a que no sobreviviría al invierno. No sabían que Abigail no solo había sobrevivido a la montaña, había conquistado al oso, había criado a los lobos y se había convertido en la montaña misma. Si esta historia de coraje, supervivencia y lealtad inesperada en la implacable frontera te ha conmovido, dale al botón de me gusta ahora mismo. Te traemos historias crudas y sin filtros del salvaje oeste cada semana. Historias de personas que no solo soportaron la oscuridad, sino que construyeron un imperio en ella. No te pierdas nuestro próximo relato épico. Suscríbete al canal, haz clic en la campanita de notificaciones y deja un comentario abajo diciéndonos qué habrías hecho en el lugar de Abigail. Comparte este video con alguien que ame la historia real. Sigue la senda con nosotros.